Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro curso La Ley y el Evangelio. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Qué bendición tan grande es poder verlos y pasar este tiempo juntos aprendiendo la palabra de Dios. Tendremos nuestra lección número 7 esta noche. Vamos a hablar y terminar de hablar sobre los mandamientos. Vamos a hablar sobre el séptimo, octavo, noveno y décimo mandamientos. Están más o menos conectados y vamos a aprender muy bien qué significan y qué es lo que Dios quiere proteger y cómo los tenemos que aplicar en nuestra vida. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Querido Espíritu Santo, mientras consideramos estos últimos mandamientos, muéstranos nuestro pecado, constríñenos en ellos, enséñanos en ellos. Usa tu mensaje del Evangelio de Jesús para levantarnos y alegrarnos, Señor. Obra en nuestros corazones hoy con tu ley y Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto y mucho más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hacer una introducción y un análisis de los cuatro últimos mandamientos de las Escrituras, las cuatro últimas palabras. Vamos a asimilar las advertencias bíblicas sobre la codicia en el corazón humano. Y por último, nos vamos a regocijar en el hecho de que Jesucristo cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Esos son los objetivos de nuestra lección el día de hoy. Y empecemos con las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan el día de hoy. ¿Alguien me pudiera decir cuál es el séptimo, octavo y noveno y décimo mandamiento? ¿Alguien pudiera decirme cuál es el séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento? Raúl, adelante. Em, y el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. El octavo no robarás. El noveno no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Muy bien, muy bien. Conectaste los novenos y décimos juntos tradicionalmente como se hace en la historia bíblica, pero por las palabras que vemos en el video y en la tarea que había pedido, recordemos que el séptimo mandamiento no es no cometerás adulterio, pero el séptimo mandamiento es no hurtarás o no robarás. El octavo mandamiento sería no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno sería no codiciarás la casa de tu prójimo y hacemos la distinción con el décimo de no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Recordemos nuevamente el séptimo, no robarás, no hurtarás. El octavo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El noveno, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y luego el décimo, no codiciarás la mujer ni sus criados, ni sus animales, ni alguna cosa de su prójimo. Los tenemos aquí presentes nuevamente delante de ustedes. No hurtarás, no hablarás falso testimonio, y usualmente combinamos el 9 y el décimo por ser tan similares, que hablan sobre la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás ni las mujeres, ni los criados, ni nada que tenga que ver o que pertenezca a tu vecino, a tu prójimo. Según el video, ¿por qué es tan importante recordar Romanos 7, versículo 25, mientras estudiamos los mandamientos? Mientras vieron el video de la tarea, ¿por qué es que es tan importante recordar Romanos 7, 25 mientras estudiamos los 10 mandamientos o las 10 palabras? ¿Alguien recuerda por qué es tan importante Romanos 7?
Bueno, Profesor, diga otra vez la pregunta, repítala. ¿por qué es tan importante recordar Romanos capítulo 7, versículo 25 mientras estudiamos los 10 mandamientos? Fue parte de la tarea que ha pedido que prepararan para el día de hoy. Bueno, Romanos 7, hermano, está hablando allí de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, y también Pablo habla de la naturaleza pecaminosa del ser humano, que quiere hacer una cosa y se ve que dentro de él hay otra cosa que lo impulsa a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Y él dice: miserable hombre de mí, que me libra de este cuerpo de muerte. Porque quiero hacer lo bueno, pero me hallo haciendo lo malo. Y le da gracias a Dios por Jesucristo, quien nos libra de este cuerpo de muerte. Es decir, que gracias a Jesucristo estamos donde estamos. Sin Él no podemos hacer nada. Pero también nos dice de que el matrimonio es un contacto hasta que la muerte los separe, y si en vida uno de los dos cónyuges se une a otra persona, comete adulterio, y el Señor no quiere que nosotros adulteremos ni forniquemos. Eso es lo que yo puedo entender ahí de ese capítulo 7 de Romanos. Muy bien, recordemos que Romanos 7, versículo, Romanos 7, versículos 25 dice: gracias sea a Dios quien me salvó por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que yo en mi propia mente sea un esclavo de Dios, de la ley de Dios, pero que mi naturaleza pecaminosa sea un esclavo, no sea un esclavo del pecado. Recordemos que mientras vemos los 10 mandamientos, caemos en cuenta de que cada uno de nosotros es un pecador, de que cada uno de nosotros ha roto, ha quebrado en su totalidad la ley perfecta que Dios nos ha dado para nuestro beneficio, y por eso estamos 100% separados del amor de Dios. Pero gracias sea a Dios que tuvo misericordia con nosotros, que nos amó y tuvo paciencia y tuvo las ganas de decir: no quiero que mueran, no quiero que perezcan alejados de mí, y nos redimió por medio de la sangre y la vida perfecta de Jesucristo. Recordamos que al ver estos pecados somos culpables eh, de romperlos todos, y somos herederos de una vida de sufrimiento, pero por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y de su vida perfecta, somos reconciliados con Dios y vistos como santos y perfectos en su nombre por medio de su sacrificio, no por lo que hacemos nosotros, porque todo lo que nosotros hemos hecho es malo, pero por lo que hizo Jesús y lo que hizo Dios por nosotros. Que nos dé paz, que nos dé gozo, que ahora que queremos seguir esta ley, la seguimos con agradecimiento, no porque tenemos que seguirla para ser salvos, sino porque ya que somos salvos, queremos darle gracias a Dios y vivir de una forma que honre a su nombre y honre a su persona. El amor, el corazón, lo tenemos presentes siempre mientras lidiamos con nuestros pecados. Es un tema del corazón. Dios quiere nuestros corazones y quiere que nuestros corazones sean puros y santificados. Empecemos con el cuerpo de la lección entonces. El séptimo mandamiento. Dios no solamente se interesa en nuestras acciones exteriores y nuestras palabras públicas, sino también en las raíces de nuestro pecado, nuestros pensamientos y deseos más profundos. Dios se preocupa radicalmente de dónde está nuestro corazón, a quién le pertenece nuestro corazón y por qué hacemos las cosas que hacemos. A él le importa no lo que nosotros decimos, más que le importa por qué es lo que estamos diciendo. En una de las siguientes preguntas estaremos viendo cómo los pensamientos malvados y pecaminosos en nuestras mentes crecen en palabras y acciones malvadas y pecaminosas, y se vuelven en cosas que no alaban y honran a Dios. Por ahora, recordemos simplemente que aún en los corazones de los creyentes tenemos una naturaleza pecaminosa.
nosotros somos cristianos y nosotros que tenemos nuestra fe en Cristo, pero también tenemos nuestro pecado dentro de nuestro corazón, no que nos limita, pero que está presente y nos tienta a obrar de una forma que no glorifica al nombre de Dios. Tengamos eso presente mientras seguimos hablando sobre la codicia y sobre los pensamientos humanos. Cada día de nuestras vidas luchamos y cada día de nuestras vidas tenemos que ir a la cruz de Cristo para recordarnos de lo que Él hizo allí por nosotros. No hay un día en el cual tú y yo no pequemos. No hay un día en el cual tú y yo no le quedemos mal a Dios. Y es muy fácil que nos llenemos de culpa y nos llenemos de tristeza y de angustia y nos sintamos muy mal con nosotros mismos al punto de que no queremos hacer nada para el ministerio. Y por eso es tan importante recordar todos los días, mientras seguimos pecando y mientras seguimos quedándole mal a Dios, de la persona que cumplió todo por nuestro beneficio y de cómo Él nos mueve por el sacrificio de Cristo, como Él nos mueve a querer vivir y a vivir vidas santificadas en esta tierra. Él nos dio la salvación, nos dio su perdón, nos reconcilió con Dios y por eso tenemos una salvación que glorifica a Cristo. En el séptimo mandamiento, Dios busca proteger las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas. Recordemos que es el no robarás, no hurtarás. Dios protege las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas. Esas cosas grandes o pequeñas son regalos de la misericordia de Dios y son incluidas en versículos como en Santiago 1:17. Toda buena dávida y todo don perfecto, toda buena dávida y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En otras palabras, todas las cosas que tú tienes, tu casa, tu camisa, tus gafas, tus lentes, tu hogar, tu internet, tu celular, tu computadora, tu familia, eh, el aire, todo en tu vida por lo cual tú experimentas y lo cual tú vives es una bendición y es un regalo de Dios. Y el séptimo mandamiento, el no robarás, no hurtarás, protege las bendiciones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Protege ese deseo que a veces tenemos nosotros en nuestro corazón de decir, yo quiero lo que esa persona tiene y me lo voy a llevar. Y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerme. Pero Dios instituyó en su misericordia las bendiciones que Él iba a implantar y dar hacia otras personas. Recordemos también Proverbios 22:1, que dice, mejor tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Uno de los regalos más grandes de Dios es nuestra reputación. Cada uno de nosotros tiene una actitud que es vista por otras personas y a Dios le importa eso. Dios protege ese regalo en el octavo mandamiento. No queremos arruinar la reputación de alguien al mentir o chismorrear o echar chisme con los vecinos, sino defender la reputación de esa persona donde sea posible. El octavo mandamiento, recordemos que es no dar falso testimonio, no mentir. Dios protege nuestras reputaciones y la forma en la que otras personas nos ven con este mandamiento. Este mandamiento, sin embargo, no prohíbe que le mostremos a alguien su pecado. No significa que no vamos a querer hablar con esta persona cuando vemos que está haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. No obstante, queremos aplicar la ley y el evangelio al mismo tiempo sobre el pecador en la manera que menos arruine su reputación. Cuando vemos a un hermano que está cayendo en tentación, que está pecando, no queremos hacerlo de una forma que lo ridiculice al punto de que su reputación y la reputación de la iglesia quede en ruinas. Y tampoco queremos de otra forma simplemente como esconderlo de que esta persona hizo el pecado, ¿no? Pero queremos hacerlo de una forma apropiada, que sea respetuosa, sin decir más de lo que tenemos que decir y compartiendo con él las verdades bíblicas que son la ley y el evangelio. Si el pecado es privado, queremos acudir a él en privado. Si el pecado es público,
necesitamos abordar el pecado públicamente, pero siempre con humildad, respeto y tacto. Siempre hacemos todo con humildad, respeto y tacto. Nuevamente, si el pecado es privado, hablamos con la persona en privado. Y si el pecado es público, tenemos la posibilidad de hablarlo en público también, pero hacerlo con una forma que es, repito, con humildad, con respeto y con tacto. No queremos hacernos ver mejor que otras personas y no queremos hacer sentir a la otra persona tan mal de que se aleje de la iglesia completamente y no quiera volver a saber nada más sobre Dios y la religión. Codiciar es un pecado. Queremos algo que no es la voluntad de Dios dárnoslo. Codiciar es un pecado. Y también el codiciar nos lleva a otros pecados. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? En tus propias palabras, ¿cómo es el codiciar algo? ¿Cómo puede eso llevarte a otros pecados? ¿Qué piensas? Adolfo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profesor, pienso que el codiciar nos podría llevar también a robar a otra persona, ¿verdad? Nosotros codiciamos algo de alguien, queremos eso a cualquier lugar, a cualquier forma, lo podemos tomar de la manera que no es, de la manera indebida, y estamos cometiendo un pecado de robarle a la otra persona por querer tener lo que ellos tienen, lo que piensas. Muy bien, Adolfo, excelente. Cuando queremos algo de otra persona tanto, nos puede llevar a robarlo y a romper el séptimo mandamiento. Excelente. Gabino, adelante, tienes tu mano levantada. Yo digo que codiciar algo es igual, llegar hasta asesinar a alguien por quitarle lo que uno codicia. Muy bien, excelente. También nos puede llevar a matar a alguien simplemente porque queremos las cosas que él tiene. Y me hace recordar sobre el rey David y Betshiba cuando el rey David manda a matar al esposo de esta mujer con el cual está teniendo un adulterio. Excelente, excelente ejemplo de querer matar a otra persona. Jesús, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo digo que codiciar es querer tener algo del prójimo como del lugar, no importa el costo. Y por eso que entonces la persona maquina y planifica y hace cosas como en el caso que usted acaba de decir del rey David, que vio a la mujer bañándose y la codició y estuvo con ella, cometió adulterio. Entonces, para tapar el pecado de adulterio, mandó a matar a su esposo Urias. Y entonces se desató un montón de pecados ahí, un montón de cosas. Porque tratando de ocultar el pecado, nosotros, en vez de arrepentirnos, cuando vayamos, tratamos de tapar el pecado con mentira y con otros pecados más, y a la final entonces hacemos cosas peores. Y yo creo que la codicia corrompe el deseo de la adquisición. Codiciar es querer tener lo de tu prójimo como de lugar. Entonces eso corrompe el deseo de la adquisición. Nacemos con ese deseo de tener cosas, de alcanzar estatus, niveles académicos, económicos, sociales. Pero cuando empezamos a codiciar esas cosas, entonces hacemos algo que no está normal y de esa manera corrompemos el deseo de la adquisición. Dios quiere que nosotros tengamos cosas, vivamos bien, como no, pero a la manera de Dios. Buenamente, el corazón se llena de maldad. Y allá en Proverbio dice, sobre todas las cosas guarda vuestro corazón porque de hermana la vida. Pero Jesús no solamente ve el corazón como un músculo que bombea la sangre por las venas y esas cosas, como dice biológicamente, sino que ve el corazón como el depósito de las emociones y los sentimientos del ser humano. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, y todas estas cosas contaminan al hombre. Que le bendiga. Muy bien, Jesús, excelente, muy buen comentario. Raúl, adelante. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? Tienes tu mano levantada. ¿Me escucha? Correcto. Sí. Ok. Bueno, yo digo que la codicia es
La codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. Es un amor desmesurado por las cosas materiales. Ese es ¿cómo es mi comentario? Muy bien, excelente. El codiciar es un pecado y nos lleva a cometer otros pecados, como los ejemplos que acaban de compartir cada uno de ustedes, al robar, al asesinar, al mentir, al hablar falso testimonio y tratar de aprovecharse de otras personas, a el no proteger las bendiciones que Dios le ha dado a otras personas, pero al maldecir a Dios y decir estas cosas me pertenecen a mí, lo que tú me has dado no es suficiente y yo quiero más. El codicia. Pensemos en los siguientes versículos mientras continuamos con esta idea de codiciar. Santiago 1, 14 al 15. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Cada pecado nace de nuestros corazones pecaminosos. Recordemos el ejemplo que les había dado al principio de esta clase. Tenemos un corazón que genera pensamientos malvados que nos mueven a cometer acciones malvadas. El pecado nace de nuestros corazones pecaminosos. Comienza como un deseo, algo que queremos hacer. No es solo una acción, pero empieza mucho más antes. Hablamos en nuestras clases anteriores sobre el adulterio y el matar a alguien. El adulterio, el no cometer adulterio es simplemente el no mirar a alguien de una forma que no sea correcta, ¿verdad? Y el no matarás no es solo no matarás físicamente, pero es no odiarás o no te enojarás con otra persona. De la misma manera, que recordamos que nuestros corazones generan pensamientos que son malvados. Comienza como un deseo pecaminoso y al final lleva a una acción malvada de cosas que Dios quiere que no hagamos, que infrantan o que quebran ese respeto que Dios ha implantado sobre su pueblo. Génesis 3:6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. El primer pecado, este primer pecado de todo el mundo, es un ejemplo de a dónde nos puede llevar un corazón codicioso. Adán y Eva lo tenían todo, era perfecto en su totalidad. Tenían una relación con Dios que no estaba quebrantada, podían hablar de Él como si fuera cualquier amigo, persona, porque así de cercanos eran con Dios. Y por querer más, por no confiar en la palabra de Dios y por tener un corazón codicioso, querer más de lo que Dios les había dado, es que estamos en este mundo de ruina y de tristeza y de pecado. El primer pecado en el mundo de Adán y Eva nos muestra un ejemplo de cuán peligroso puede ser un corazón codicioso. Adán y Eva no estaban contentos con lo que Dios les había dado y ese deseo los sedujo y los llevó a la acción pecaminosa y al final la consecuencia del pecado que es la muerte y una vida, pues ustedes saben, nuestras vidas no son perfectas y sufrimos mucho, una vida de sufrimiento y de tristeza. Sigamos con 1 Timoteo 6 al 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Déjenme empezar con esta frase. El dinero no es malo, el dinero no es un pecado, el dinero es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. No es pecado tener muchas bendiciones materiales, ni tampoco es pecado tener poquitas bendiciones materiales. Lo que sí es un problema es el deseo impío por el dinero, el querer más de lo que tú tienes o el buscar y idolizar esta idea de tener
más posesiones y de tener más dinero. Esto es un pecado. Y nos lleva a hacer cosas que van en contra de Dios. Cuando tú buscas una vida de dinero, buscas es aprovecharte de otras personas, buscas es inmoralidad sexual, buscas es tratar de vender lo que más puedas sin importar las consecuencias y los daños que les hagas a otras personas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. En otras palabras, el amor a cualquier otra cosa que no sea Dios. Hablamos del primer mandamiento, ¿verdad? El amor a cualquier otra cosa que no sea Dios es peligroso. Es la raíz de todos los males y nos lleva nuevamente a vidas de sufrimientos y de muchos dolores y de tristeza y nada, y de desolación. Vamos a saltarnos esta parte por cuestiones de tiempo. Regocijémonos, regocijémonos. En otras palabras, seamos felices, encontremos la felicidad en el hecho de que Jesucristo, cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Es muy fácil que mientras seguimos hablando de los pecados, y los hemos hablado durante todo este mes, ¿verdad? Que nos sintamos mal y caigamos en cuenta de qué tan horribles somos cada uno de nosotros. Y lo hemos hablado con cada uno de los pecados, cuando hablamos de no tener ningún ídolo, o del no cometer adulterio, o del no robar, o el no odiar a otras personas, etcétera, etcétera. Que nada te robe tu paz y que nada te robe tu gozo en el hecho de que Jesucristo cumplió perfectamente la ley de Dios por ti. Si la ley se tratara de que tú la cumplieras, tienes todo el motivo para estar triste y para sufrir, porque no habría nada en el mundo que pudiera salvarte. Pero tú y yo tenemos una paz y una alegría que nos sobrepasa, que nos llena completamente y que nos dice que somos perdonados y somos vistos perfectos y santos ante los ojos de Dios, porque Él lo hizo todo por ti. Cuando Jesús vino a esta tierra, se hizo el sustituto perfecto por nosotros. Tomó sobre sí, se puso sobre sí cada uno de nuestros pecados para que tú y yo, el día de hoy, por el resto de nuestras vidas, seamos libres de adorarlo a Él sin culpa, sin tristeza y con alegría, con un regocijo que sobrepasa el entendimiento, con una paz que sobrepasa el entendimiento. Y le damos estos versículos para llenarnos de esa alegría y de ese gozo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada uno de nosotros, sabemos que no podemos cumplir la ley de Dios perfectamente. Reitero lo que acabo de decir. Como Él espera que lo cumplamos, ninguno de nosotros es perfecto. La ley se nos dio y cada uno de nosotros la ha roto. Incluso cuando ya sabemos la ley, seguimos rompiendo la ley. Muchos de nosotros, de nuestros pensamientos y acciones son como la ley, son como el rey Acab de su malvada esposa Jezabel. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. De que nuestros pensamientos tratan de convencernos de alejarnos de Dios y alejarnos de su camino, aunque el camino del que estamos yendo es el correcto. Y como son nuestros pensamientos, decimos, bueno, puede que pueda hacer esto de esta forma sin que me sienta mal, o sin que haya ninguna consecuencia. Y la consecuencia del pecado siempre, 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 siempre es la muerte. Dios en su divina misericordia se compadeció de nosotros y nos mostró su gracia, su amor y su paciencia infinita al enviarnos un Salvador, un Redentor, para librarnos de la muerte, del pecado, del diablo y del infierno. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí cumplió la ley de Dios perfectamente. No hizo ningún pecado, no tuvo ídolos, no mintió respecto al nombre de Dios, no hizo adulterio, no odió, no mató, no robó, no codició. Estaba completamente satisfecho con el amor que Dios le estaba mostrando en su vida. Él cumplió la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar, por medio de la fe en Cristo Jesús.
tenemos el perdón de nuestros pecados. La Biblia habla en estas palabras, por medio de la fe que fue plantada en nuestros corazones, que Dios nos dio a nosotros, te la dio a ti. Tú no creíste, Dios te la dio a ti, la habilidad de creer. Por medio de esta fe, tus pecados son perdonados, salvación y vida eterna, por la pura gracia de Dios. Solo por la fe en Jesucristo, solo por la palabra de Dios es que hoy somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5 al 21, que dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios puso todos los pecados del mundo sobre Jesús y lo condenó a él como culpable, para que tú y yo seamos libres y seamos redimidos ante los ojos de Dios. Recibimos la justicia de Dios de una forma inmerecida, porque la justicia de Dios sobre nosotros sería la muerte, pero en vez de la muerte nos ha dado vida eterna por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Recordamos también Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia, ¿por qué? ¿Por tus acciones? No, porque por gracia ustedes, cada uno de nosotros, han sido salvos mediante la fe, una fe que les fue dada a ustedes. Esto no procede de ustedes. Tu fe no te pertenece. Tú no decides creer, sino que la fe es el regalo de Dios. La Biblia habla en estos términos. Tu fe es el regalo de Dios. Como regalo, cuando te dan un regalo, es porque alguien simplemente te lo quiso dar, no porque tú te lo mereces, no porque tú hiciste algo bueno, pero simplemente porque alguien te quiso dar esto completamente gratis. Tu fe, de la habilidad que tienes para creer de que estas palabras son verdad y es la verdad de Dios, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, sino para que todo sea para la gloria de Dios. Si tú pudieras creer, tendrías este reconocimiento en tu corazón de decir, es que yo lo hice, yo decidí hacer esto, y estás robándole la gloria que Dios ha implantado sobre ti. Y todo es todo es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, pero para la gloria de Dios, para que nosotros, al ser redimidos y ser salvos y ser hijos de Dios, alabemos al Padre, le digamos, todo esto es por lo que tú hiciste, Cristo, por lo que tú hiciste por nosotros, y por tu gracia y por tu amor somos libres y somos salvos de vivir la vida eterna. Recordamos por último Juan 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo, y las personas con las que tú compartes la palabra, que creen por medio del regalo y el poder del Espíritu Santo, son poseedores de la vida eterna. Y cuando pensamos en vida eterna, pensamos en lo opuesto a la vida eterna. ¿Qué es la vida? ¿Qué no es la vida eterna? Si no tienes vida eterna, tienes muerte eterna, y una muerte que es sufrimiento y de soledad y tristeza por toda la eternidad. Si nosotros en esta tierra tenemos un poquito de bendiciones comparado con lo que está en el cielo, y aún así tenemos tantas tristezas y tantos sufrimientos, imagínate vivir en una vida por toda la eternidad que es literalmente todo malo, que es todo sufrimiento, que es todo tristeza, que es todo desolación, que no hay amor, que no hay gozo, pero que hay abuso, que hay que se rompen todos los mandamientos, etcétera, etcétera. Y lo que tú tienes por medio del Espíritu Santo que obró en tu corazón, es la vida eterna, paz, amor, gozo, regocijo, una relación personal con Dios, que incluso en esta vida tú puedes hablar con Él y decirle, esto es lo que me está pasando, no sé qué está ocurriendo, pero yo confío en ti y úsame, Señor, para poder compartir de este mensaje con otras personas. Tú tienes esta vida eterna, es tuya, y por eso es que hablamos con tanta, como no preocupación, pero con la idea de proteger esta vida eterna.
Porque si tú tienes la vida eterna, no quieres perderla y no quieres que nadie te la vaya a robar y que nadie te la vaya a quitar. Y la única persona que puede hacer eso posible eres tú mismo a la hora de decidir apartarte del camino de Dios y decidir, yo no quiero nada de esto y quiero regocijarme en mis propios deseos pecaminosos, en lo que yo quiero hacer en mi vida. Y por eso es que recordamos que nuestra salvación proviene solo de la fe en Cristo, y lo que nosotros hacemos ahora tratando de aprender sobre los 10 mandamientos es cómo vivir una vida que glorifique esta realidad, que es de que somos salvados por medio de lo que hizo Cristo para darle gloria, adoración y honra a Dios, que es la única persona que merece esa gloria y adoración. Juan 3:16, recordémoslo nuevamente, porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios a cada uno de nosotros, que fue capaz de dar a su único hijo, a la persona que él amaba, a su hijo, para que todo el que crea en él, no por buenas obras, pero para el que ponga su confianza en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna con él en el cielo. Esta es nuestra realidad mientras hablamos de los 10 mandamientos, mientras hablamos del plan de salvación que es la Biblia, ¿verdad? La ley y el evangelio. Este es el mensaje que tú compartes con otras personas, el mensaje de la salvación de la vida eterna, y puedes enseñarle e instruirle a todo el mundo sobre qué significa ese regocijo, ese gozo, esa paz y esa alegría que tú tienes por medio de la fe en Cristo. Preguntas, comentarios, compartí varias cosas con ustedes. ¿Qué están pensando? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué cosas no quedaron claras? Hablemos al respecto. Jesús, adelante, tienes tu mano levantada. Tengo tres preguntitas, profesor. La primera preguntita es, ¿qué tipo de ley es esta de los 10 mandamientos? ¿Qué tipo de ley es? ¿La ley civil, la ley ceremonial o la ley moral? La otra pregunta es, ¿cómo perdonó pecado Jesús? ¿Y cómo cumplió la ley Jesús? ¿En la condición como hombre o como Dios? La tercera pregunta, para terminar, es, ¿el Señor respeta las propiedades privadas? Ok, vamos a responder una por una, Jesús, para asegurar de que que las estoy respondiendo todas. Tu primera pregunta que fue, ¿qué tipo de ley son los 10 mandamientos? La mayoría son ley moral, ¿verdad? Son leyes que queremos seguir para nuestro beneficio, ¿verdad? No son solo leyes que fueron dadas para los israelitas, pero también fueron leyes que fueron dadas para nosotros. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Que alguien me conteste esa pregunta. ¿Cómo sabemos? Porque esto lo hablamos en nuestras primeras clases de este curso. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que una ley es una ley que tenemos que seguir el día de hoy en Nuevo Testamento, en los tiempos de nosotros? ¿Cómo sabemos que una ley del Antiguo Testamento es una ley para nosotros hoy en día? Alguien que me pudiera responder esa pregunta. ¿Cómo sabemos que una ley del Antiguo Testamento la podemos seguir o la tenemos que seguir hoy en día? Adolfo, ¿tienes tu mano levantada? Bueno, profe, yo creo que depende porque va contra la moral, ¿verdad? Contra los principios, lo que Dios no, que no cambia, las cosas que Dios estableció y que no fue solamente para el pueblo de Israel étnicamente, sino para toda la humanidad desde el principio. Por ejemplo, eso de no matar, no robar, es algo que no lo podemos cambiar y que va en contra ya que si la rompeo va en contra de los principios de Dios, de lo que Él mandó a toda la humanidad que hagamos. Entonces, puedo entender, no sé si me entienda, que es algo que no cambia, no va a cambiar. No podemos decir de pronto que las leyes ceremoniales y eso, los rituales, en estos tiempos ya algunas no se usan, no las usamos nosotros porque eso fue para el pueblo de Israel, ¿verdad?
pero hay otras leyes como las morales, las que Dios nos manda, que no las podemos cambiar porque es algo que es un principio de Dios que nos manda a cumplirlas para nuestras vidas, para nuestra santidad y todo eso relacionado con nuestra vida cristiana, es lo que puedo entender, profe. Ok, muy bien, Raúl, adelante. ¿Cómo podemos saber de que tenemos que seguir una ley del Antiguo Testamento el día de hoy? Raúl, adelante. Yo creo que tiene... oh, Raúl. Raúl. No te puedo escuchar, Raúl. Le voy a dar la palabra a Gavino mientras tanto. Gavino, tenías tu mano Raúl, levantada. Raúl Molina o otro Raúl. Raúl Cabrera, hola, Raúl Cabrera. ¿escucha, profesor? Sí, ahora sí, Raúl Cabrera, adelante. Es que no podía desactivar el micrófono, no sé qué. No te preocupes. Yo creo que tiene que ver con el amor hacia las demás personas. Muchas de las leyes o de los estatutos del Antiguo Testamento eran por el amor hacia el otro. Si uno, Jesucristo bien dijo, ámense unos a otros, amen a Dios, y cumpliendo lo que es el amor, vamos, no le vas a robar al prójimo, no lo vas a estudiar, no lo vas a matar, no le vas a hacer nada de lo que dice lo que es la ley, ¿no es cierto? Creo que está reflejado en cumplir lo que Jesús nos dijo, que nos amáramos. Eso es, creo que el punto, ¿no es cierto?, de cumplir esta ley. La base es el amor que nos dijo Jesucristo y el amor que Él mostró hacia nosotros para que nosotros también lo podamos mostrar a los demás. Ok, ok, muy bien. Gavino Sánchez, tenías tu mano levantada. Nos sirve como espejo, como guía para no brincarnos cosas que no debemos de hacer. Ok, muy bien, los usos de la ley. Bueno, volvamos y pónganme mucha atención porque esto es un punto muy importante que habíamos hablado en nuestras primeras clases juntos. ¿Cómo sabemos que la ley, una ley del Antiguo Testamento, tenemos el privilegio, la oportunidad de seguirla el día de hoy? Por medio de las palabras que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Si Jesús instituyó o habló o compartió alguno de los 9, 10 mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento, alguna ley o alguna enseñanza que fue compartida en el Antiguo Testamento, no es que estamos obligados a seguirla, pero tenemos el privilegio de poder seguir esta ley que es para nuestro beneficio. Entonces, los 10 mandamientos se conocen como una ley moral porque Jesús la instituyó y habló de ella en el Nuevo Testamento mientras estaba viviendo. No instituyó que siguiéramos los festivales del Antiguo Testamento, ¿verdad? E incluso expandió sobre el tercer mandamiento que respetarás el día sábado, ¿cierto? Hablamos sobre el día sábado en nuestras primeras clases juntos, que no es solo adorar los sábados, pero Jesús dijo, el sábado no fue hecho para el hombre no fue hecho para el sábado, pero el sábado fue hecho para el hombre y tenemos esa bendición de poder adorar a Dios y tener esta relación personal con Él cualquier día de la semana y adorarlo en cualquier lugar donde lo hagamos en espíritu y en verdad. Y tuvimos esta conversación de poder compartir dónde es que adoramos, qué día de la semana, cuándo lo hacemos, etcétera, etcétera. De la misma manera, mientras hablamos de los 10 mandamientos, son para la protección del pueblo de Cristo, el no cometer adulterio. Hay algo en nuestro corazón que nos dice que eso está mal, pero tenemos el restablecimiento, la solidificación de que Jesús compartió estas palabras y estas enseñanzas con sus discípulos en el Nuevo Testamento y por eso las conocemos y las aceptamos como la ley moral, algo que está en nuestros corazones y como hijos redimidos de Dios viviendo una vida perfecta queremos seguir compartiendo estos mensajes. Entonces,
Jesús, esta ley, todas estas leyes son leyes morales. No queremos robar, no queremos codiciar. A un tema del corazón, ¿verdad? No queremos codiciar, no queremos hacer algo que sea malo delante de los ojos de Dios. Si tu conciencia, porque yo sé que ustedes son personas que tienen este deseo de aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no muchas personas tienen eso, pero ustedes tienen este deseo. Si tu conciencia te está diciendo que algo está mal, por ejemplo, el no matar, por ejemplo, el no cometer adulterio o el no codiciar, el no sentir envidia de alguien, ¿verdad? Es una muy buena indicación de que estás haciendo algo que tu corazón te dice que está mal, ¿verdad? Y como tu corazón te dice que está mal, bueno, hay algo, como una alerta, ¿verdad? Pero tienes la solidificación de que en la palabra de Dios, Jesús y el Antiguo Testamento te solidifican esa alerta y te dice si lo que estás haciendo está mal. Y como Gavino compartió con nosotros, por eso es tan beneficioso estudiar la ley de Dios, porque la ley sirve como espejo, nos muestra nuestro pecado, sirve como freno de que nos frena a cometer un pecado y sirve como guía de que nos guía a cómo poder adorar a Dios, a Cristo, de una forma que glorifique su nombre. Te contesté la primera pregunta, Jesús. Tu segunda pregunta, recuérdame porque fue ya hace un momentico. ¿Cuál fue otra vez? Jesús Hernández. ¿Cómo Jesús cumplió la ley? ¿Como hombre o como Dios? Muy bien. ¿Cómo perdonó pecado? ¿Como hombre o como Dios? Muy bien. Nosotros hablamos porque la Biblia habla en estos términos, de que Jesús es 100% hombre, tuvo que ser 100% hombre para poder vivir debajo de la ley que Dios implementó para los hombres, y también fue 100% Dios. Jesús es ambos al mismo tiempo. Y pónganme mucho cuidado porque aquí es donde lo voy a perder a varios de ustedes o se puede perder fácilmente. Jesús es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo y está trabajando al mismo tiempo como 100% hombre y 100% Dios. Cuando hablamos de que Dios se hizo hombre, cuando Jesús se hizo hombre, decimos que Jesús tuvo el poder de Dios, tiene el poder de Dios, de hacer lo que Dios pudiera hacer, pero no usó o no hizo uso activo de los atributos de Dios para el beneficio de cada uno de nosotros, para mostrarnos de cómo era que podía vivir la ley perfecta. Entonces, al hacer esa pregunta, Jesús, estamos haciendo una pregunta errónea, porque Jesús no decide en algún momento simplemente ser hombre y no decide en algún momento tampoco simplemente ser Dios, pero la encarnación de Cristo es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. En otras palabras, en cada versículo que tú veas a Jesús interactuando de una manera u otra, haciendo un milagro, compartiendo una enseñanza, durmiendo, comiendo, etcétera, etcétera, Jesús es ambos al mismo tiempo en su totalidad. No deja de ser ninguno, ni un poquito menos, ni un poquito más, pero es todos los dos completos al 100%. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Me hizo entender, Jesús? Profesor, pero le pregunté, ¿cómo perdonó pecado? ¿Como hombre o como Dios? ¿Cómo cumplió la ley? ¿Como hombre o como Dios? Muy bien, nuevamente te recuerdo, Jesús no deja de ser Dios ni hombre en ningún momento en el cual está reencarnado. La pregunta que me estás haciendo empieza a ser incorrecta a la hora de distinguir cuál es cuál. La encarnación de Cristo Jesús, como la Biblia lo describe, es Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios. Cuando tú lees algo que hizo Dios o cuando tú lees algo que hizo Jesús, cuando perdonó pecados, cuando hizo un milagro, cuando durmió, cuando comió, cuando resucitó a Lázaro de la muerte, etcétera, etcétera. Estás viendo a una persona que es incomprensible porque la Trinidad y la reencarnación, cómo funcionan todos los atributos, es fuera de nuestro conocimiento, pero la Biblia lo describe siendo 100% hombre y 100% Dios perfectamente al mismo tiempo. Jesús no deja de ser menos hombre en un momento, ni más Dios en otro, y tampoco deja de ser menos Dios en un momento, y más Jesús y más hombre que en otro, pero es 100% hombre, 100% Dios. Ahora, tenemos en cuenta de que hay atributos que se le atribuyen a uno
y al otro, ¿verdad? Por ejemplo, el dormir es un atributo que es de un hombre, ¿verdad? El hacer milagros o el convertir milagros cuando uno pueda es un atributo que es de Dios, ¿verdad? Y por eso es que a veces tenemos tantos problemas de diferenciar cuál es cuál, porque Jesús rompió todas esas reglas y lo hizo en uno solo y se convirtió en uno solo. La Biblia nos habla también de que cuando Jesús estaba predicando y hubo una multitud en la casa, hubieron unas personas que bajaron del techo a un hombre que era paralítico. Y mientras lo estaban bajando, en la historia dice que Jesús le perdonó sus pecados para que las personas, especialmente los fariseos que estaban presentes, supieran de que el Hijo del Hombre tenía la autoridad, y dice, el Hijo del Hombre, en otras palabras, 100% hombre, 100% Dios, que fue dado autoridad para perdonar pecados. En el Antiguo Testamento se le conoce solo como una autoridad y un atributo de Dios, el perdonar pecados. Pero cuando Jesús vino a la tierra, en esta historia nos dice que la autoridad también fue dada para el Hijo del Hombre para perdonar pecados. Entonces es muy, nuevamente, es por encima de nuestro entendimiento, porque ambas cosas, la Trinidad, entender cómo es que hay tres personas en un Dios y entender cómo es que hay dos dualidades de hombre y Dios 100% en un solo hombre, es fuera de nuestro entendimiento, porque nosotros no experimentamos ninguna de esas cosas, pero la Biblia habla de esa forma, en la cual mientras vemos que Jesús está haciendo algo en cualquier parte de la Biblia, perdonar pecados, o sanar, o cuidar, o dormir, o comer, etcétera, etcétera, vemos a una persona que es 100% hombre y 100% Dios al 100% en todo momento mientras sigue interactuando con sus personas. No hizo uso activo de todos sus atributos de Dios en todo momento para el beneficio de nosotros, pero eso no significa que no los tenía. Él sigue siendo 100% Dios, pero no hizo el atributo, no utilizó todos esos atributos para el beneficio de cada uno de nosotros. Quedó Ok, claro, ahora Jesús. sí, sí, ya comprendí ya. Cuando él perdonó pecado, él nunca dejó de ser Dios. Cuando él hizo milagro, nunca dejó de ser Dios. Pero como hombre, tampoco nunca dejó de ser hombre. O sea, él era 100% hombre, 100% Dios. De manera que entonces nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Y por eso él puede cumplir la ley porque él era Dios o la cumplió como hombre. Ahí yo estoy enredado. Él tenía que ser, muy buena pregunta, él tenía que ser 100% hombre para poder vivir bajo la ley y poder cumplir la ley, ¿verdad? Y tenía que ser 100% Dios para poder cumplir la ley perfectamente, porque solo un hombre, como te acabas de dar cuenta, todos los hombres, todas las mujeres, toda la humanidad de este mundo, siendo 100% hombre, mujer, humano, no pudo cumplir la ley perfecta de Dios. Entonces tuvo que ser 100% hombre para estar bajo la ley y 100% Dios para cumplir la ley de Dios perfectamente. Nuevamente, es una interacción perfecta ambas cosas cuando él vivió la ley activa perfectamente. No distinguimos necesariamente entre los dos atributos, pero cuando vemos a Jesús interactuando, vemos 100% Dios, 100% hombre, y entendemos que tuvo que ser 100% hombre para estar bajo la ley y 100% Dios para cumplir la ley de Dios. Y como fue 100% Dios, cumplió la ley de Dios en su totalidad y murió en la cruz, ambos 100% hombre, 100% Dios, para nuestro beneficio y perdonarnos nuestros pecados. Fue un sacrificio Ok, que no merecía. ok, está bien, profesor, muchas gracias. Mire, Excelente. pero él respeta la propiedad privada si él es el amo de todas las cosas. Él es Eh, el dueño eh, y él respeta la propiedad privada. sí, explícame un poquito más a qué te refieres con propiedad privada. No entendí esa referencia. Bueno, porque cuando él dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, no codiciará su casa, su buey, su asno, su siervo, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. O sea, él está ahí dando como que yo tengo que respetar la propiedad de otro. Este, no codiciar, es quiere tenerlo de otro como de lugar. Entonces, yo veo ahí como una propiedad privada que
lo ha colocado allí, que hay que respetar las cosas del prójimo, las cosas del otro. Ahora Él es el dueño de todas las cosas y Él dice que debemos nosotros respetar las cosas de los otros. Eso es lo que yo comprendo, pero no sé si Sí, me sé. correcto. Jesús, correcto. Cuando hablamos del séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento, dice la enfatización de que protege los regalos que Dios nos y las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Él quiere proteger tus propiedades, tu esposa, tus hijos, tus cosas, al igual que quiere proteger las propiedades, las cosas materiales, la familia de cada uno de nosotros. Con estos mandamientos, lo que Él quiere es que sí, haya la protección de nuestras propiedades, de nuestras cosas privadas, porque fueron dadas por Dios para nuestro beneficio. Y como fueron dadas por Dios para nosotros, queremos implantarlas y bendecir a otras personas porque no nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Entonces queremos no agarrar más cosas para nosotros, pero dándole gracias a Dios, queremos usar nuestras posesiones y nuestros regalos de Dios para bendecir a otras personas y para hacerlo de una forma que proclame el nombre de Dios y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para que esas personas sean salvas y tengan vida eterna. ¿Sí me hizo entender, Jesús? Gracias, profesor. No, está bien clarito. Ya comprendí, ya salí de ciertas dudas. Muy bien, excelente. Muy buenas preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta o alguna otra duda que no haya quedado claro sobre los temas que hablamos? Alfonso Adolfo, adelante. Profe, la pregunta es, ¿los 10 mandamientos están enumerados así porque los estableció Dios así, en ese orden, o fue que lo pusieron así en el momento de escribirlo? Muy bien, Adolfo. Habíamos comentado brevemente cuando leemos en el hebreo la institución de los 10 mandamientos, en el hebreo se conocen como las 10 palabras, es más, se conocen como las palabras de Dios, ni siquiera se conocen como los 10 mandamientos, se conocen como las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no fueron enumeradas, no fueron puestas de que esta es la primera, esta es la segunda, y de hecho las personas judías los enumeran diferente. Y como te habrás dado cuenta, creo que fue Raúl Cabrera, cuando pedí que hicieran la explicación de cuáles eran los mandamientos, combinó los 9 y 10 juntos. Y hay muchas personas que también combinan los 9 y los 10 juntos. Se conocen como las palabras de Dios. Nosotros los enumeramos y la iglesia por tradición los ha enumerado para nuestro beneficio y para nuestra bendición y para que sean más fáciles de enseñar y comunicar con otras personas. Y se ha tomado la práctica de esta forma, pero no significa, o sea, si en algún momento en el futuro nuestra cultura llega a cambiar y llega a decir, bueno, el quinto mandamiento ahora va a ser el no robarás y el séptimo mandamiento ahora va a ser el no codiciarás, pero igual tienen la misma totalidad, pues está bien porque se entiende de que estas son las palabras de Dios y la primera palabra de Dios que fue no tendrás otros dioses delante de ti y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente volvemos a lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Toda la ley se puede encapsular en esto. No amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y habíamos hablado en nuestras primeras lecciones de que todos los otros mandamientos y toda la ley de Dios, si tú rompes esos 2 mandamientos, estás rompiendo el resto, porque estás irrespetando el nombre de Dios, estás irrespetando quién es Dios y estás poniendo otras cosas por encima de lo que Dios te ha dado para ti. Entonces, sí, es una muy buena pregunta histórica de por qué es que enumeramos los 10 mandamientos de esta forma y es más una tradición de la iglesia para enseñar y para instruir de una manera práctica. Hay muchas sinagogas judías y los judíos se llaman las 10 palabras y empieza un poquito más arriba de lo que dijo, este soy yo Dios diciendo estas cosas en el, en, en la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Sí me hago entender, Adolfo? Sí, señor, está muy bien, claro. Excelente. Muy buena pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre los comentarios o pensamientos que hablamos el día de hoy?
Muy bien. Antes de terminar con una oración y con el repaso, con una oración, una introducción al proyecto final que es para nuestra clase de este curso. Es para nuestro curso a tener un proyecto final. Es un proyecto escrito. Varios de ustedes ya han estado con otros cursos míos en los cuales les pido que hagan una grabación, ustedes enseñando una clase o un video, etcétera, etcétera. Para este curso, el proyecto final es escrito y les voy a compartir toda esa información al finalizar la clase el jueves, pero solo para recordarles de que tienen 2 semanas para entregar mi proyecto final desde este jueves, 2 semanas que serían, a ver, déjenme chequear rápidamente, en 2 semanas el jueves sería, si este jueves es el 27, luego el 4, el 11, el 10 de octubre sería la fecha límite para que ustedes me entreguen el proyecto final. Y les empiezo a recordar desde ahorita para que tengan el tiempo de entregarme su proyecto. Octubre 10 sería la entrega final. Son 10, 11 preguntas. Todas son preguntas que hemos hablado aquí. No estamos tratando de engañarlos o decirles o preguntarles algo de que no hayamos hablado, pero son preguntas y comentarios que hemos visto juntos, que hemos conversado juntos. Ustedes tienen la bendición de las grabaciones, las clases en vivo. Si por alguna razón no les aparecen, escríbanme, yo se las comparto porque es para su beneficio. Pero son preguntas de que si ustedes están haciendo las tareas, si están participando en clases, si están viendo las grabaciones o viendo las clases en vivo, les va a ir muy bien. Todos han hecho un muy buen trabajo y dudo mucho de que a la hora de hacer el proyecto final eh, tengan dificultad. Pero nuevamente, octubre 10, la fecha límite, nuestra última clase será el jueves, este jueves en la noche, y cualquier pregunta o comentario me pueden dejar saber en cualquier momento. Más información del proyecto final la voy a compartir el jueves al finalizar la clase. Adolfo, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, profe, quería comentar algo. Lo que pasa es que, bueno, a veces necesitamos ayuda de los profesores. Bueno, me ha pasado a mí en particular, no sé si el otro hermano le ha pasado bueno, escribimos por el WhatsApp personal de ellos. Y bueno, a mí tengo rato que le escribí a un profesor que terminó un curso y bueno, no me ha respondido, no tengo ya casi de pronto el mes. Y bueno, le escribí a otro para ver si él sabía también de él y era que se le había tenido algún problema con el número, el WhatsApp y tampoco no he tenido respuesta, entonces no sé si es que pasa muy ocupado, no sé, no sé por qué no me responden, pues. Sí, sí, usualmente, o sea, y se han dado cuenta que conmigo también a veces se me hace difícil responderles inmediatamente por cuestiones del trabajo, porque está este curso y tenemos pues otras responsabilidades como maestros también. Pero sí trato siempre de hacer el énfasis de que trato de responderles lo más antes posible. O sea, yo no los voy a dejar una semana o semana y media, puede ser 3, 4 días, es lo máximo que me he tardado y eso, lejos, pero siempre trato de responderles rápidamente porque yo entiendo que ustedes también son personas ocupadas. Si en algún momento yo no les respondo, que sería muy raro, o si otro maestro, no puedo hablar porque no puedo hablar por ellos porque ellos también tienen sus vidas personales, pero siempre te puedes comunicar con el director académico. El director académico siempre está así en tope para conversar de ese tipo de cosas. Y yo creo que tú tienes el número del director que se llama Nathan Schulte o Nathan Schulte. Si no lo tienes, escríbeme, mándame un texto y yo te lo puedo mandar por mensaje privado para que tú lo tengas y le puedas escribir para cualquier duda, pregunta sobre tus clases o sobre tu maestro. Usualmente si yo no estoy disponible, o también me puedes escribir a mí y yo lo puedo escribir a él para que te tenga presente y para que hable con los maestros, que ellos tienen un contacto más directo. Pero si tu maestro no te está contestando, los números también están publicados en la página de Academia Cristo en Internet. El número de Nathan, el director académico, está ahí. Pero sí, no debería ser en absoluto. Un mes ya es mucho, un mes ya es mucho, y a menos que haya pasado algo muy grave, de que se le haya perdido el número o que esté de viaje o vacaciones así por tanto tiempo,
pero si estás tratando de comunicarte con tu maestro y no te está contestando, puedes escribirle al director académico y él resolverá cualquier instrucción o problema, Adolfo. ¿Sí quedó claro? Bueno, sí, profesor, gracias, gracias por todas las sugerencias. No, por supuesto, por supuesto. Y nuevamente, si no tienes el número, al finalizar la clase, escríbeme y yo te lo comparto para que puedas resolver cualquier tema de tu otra clase sin ningún problema y él te contesta al día, al día y medio, no hay ningún inconveniente. Yo también lo puedo dejar saber. Pero solo escribe Bueno, pues para no dejarme olvidar. Jesús, adelante, tienes tu mano yo levantada. voy a mirar para que le tengo. El profesor dijo que el jueves nos va a dar las 11 preguntas. Dijo Correcto, usted, el correcto, el jueves jueves. en la noche. Profesor, ¿no cree que son muchas preguntas? Porque si son 8 clases, 11 preguntas, ¿no cree que es mucha? No, no, en absoluto que no, Jesús. ¿Es tu primer curso con nosotros, Jesús? Ah, bueno, está bien. ¿Es tu primer curso con nosotros, Jesús? Sí, sí, sí. No te Sí. preocupes, primero que nada, déjame reempatizo esto. No se van a preocupar. Ustedes han hecho un muy buen trabajo, ustedes han hecho la responsabilidad de venir a las clases en vivo, ustedes han visto las grabaciones, ustedes han participado, ustedes han escuchado, ustedes han conversado, hecho las preguntas. No tengo duda en absoluto de que les va a ir excelente en contestar las preguntas. ¿Por qué? Porque han hecho un trabajo muy fiel a la hora de venir y a la hora de practicar y a la hora de hablar sobre los comentarios de esta clase. No se van a preocupar. Y los que ya han tomado las clases, ustedes saben, las preguntas son bastante directas, no los estamos tratando de engañar o de hacer cosas súper difíciles, pero sí queremos como maestros ver de que ustedes han aprendido los conocimientos que hemos compartido con ustedes. Y es una oportunidad para ustedes de compartir con nosotros todo lo que han aprendido en nuestras clases juntos, en este curso específicamente, todo lo que han aprendido sobre la ley y el evangelio. Eh, no te preocupes, Jesús, te vas a dar cuenta, lo voy a explicar más el jueves y vas a ver, y si en cualquier momento tienes alguna duda o pregunta, estoy ahí, estoy presente y podemos hablar, no hay ningún inconveniente. Hermana Muchas gracias. Rivas, Muchas gracias. por supuesto, hermana Rivas escribió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendigo en unión familiar, hermano pastor y hermanos, deseo que estén bien. Recién llegó a la reunión, no te preocupes, la grabación la voy a publicar, voy a compartir la grabación con ustedes al finalizar la clase, ahorita que estaremos con la oración, y al igual que la tarea para nuestra última clase, y compartir la grabación para tu beneficio. Sin nada más que decir, nuevamente les doy muchas gracias por venir, por estar juiciosos, por aprender, porque Dios implantó la fe en ustedes y por querer edificarse para compartir el Evangelio con otras personas. Terminemos entonces con una oración. Dios, Padre Todopoderoso, te damos las gracias y vivimos en una alegría y un gozo que es inexplicable, que tú has plantado sobre nosotros la salvación, que tú nos has dado la vida eterna, Señor. Muévenos a proteger las bendiciones y los regalos que tú nos has dado y a proteger las bendiciones y los regalos que tú les has dado a otras personas, Señor. Ayúdanos a tener una fe que es plantada solo en ti y que seamos satisfechos sabiendo de que tú estás ahí para nosotros. Ayúdanos a reconocer, Señor, de que somos bendecidos abundantemente, de que tenemos cosas que la mayoría del mundo no tiene y de que somos bendecidos y vistos con alegría y con gozo delante de ti, Señor. Te pedimos nos muevas a apreciar todo lo que tú nos has dado y a respetar las bendiciones de otras personas. Todo esto y más logramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió y que vive por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a todos por estar aquí nuevamente. Les mando un abrazo muy grande y pasen linda noche. Nos vemos el jueves. Buenas noches, hasta la próxima. Amén, Dios amén, les noches, guarde. amén. pastor. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Un Cristo les abrazo. diga a mis hermanos, a usted, hermano Poli, y a cada uno de nuestros hermanos. Hasta la próxima semana. Al próximo jueves. Nos vemos el jueves.
Bendiciones, bendiciones, pastores, a los hermanos, que tengan linda y bendecida noche y los vemos el jueves. Hasta Amén, amén. jueves, sí. Hasta jueves, disculpe, hasta jueves. Dios le bendiga. Hasta el jueves, nos vemos. Buenas noches.